Hoy utilizaremos dos inteligencias artificiales, Qwen y ChatGPT. Ellos se enfrentarán en uno de los debates más candentes actualmente en España. ¿Debería España abrir sus fronteras a los inmigrantes? Cuando el gobierno propuso legalizar a más de 700.000 inmigrantes indocumentados, el país entró en una espiral de controversia entre la humanidad y los límites nacionales. Seguiremos una batalla intelectual de 6 rondas por cada lado entre las dos IA, con 5 jueces de IA: Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y Perplexity, puntuando para decidir qué argumentos son más agudos y convincentes. Antes de empezar, si te interesan estos temas, no olvides darme un like, suscribirte al canal y recuerda que nos vemos todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Y ahora, que comience el debate. Creo que España debería abrir sus fronteras a los inmigrantes, no de forma indiscriminada, sino de manera responsable y con condiciones claras. La razón es sencilla. Los necesitamos, por motivos económicos, demográficos y, sobre todo, por el valor humano que aportan. Veamos los hechos. En 2024, España generó más de 500.000 nuevos empleos, y casi el 14% fueron cubiertos por inmigrantes. Mientras la población local envejece rápidamente, los inmigrantes, en su mayoría jóvenes en edad laboral, están sosteniendo el sistema de bienestar, pagando impuestos y realizando trabajos que muchos españoles rechazan. Desde la recolección de cultivos en Almería hasta el cuidado de ancianos en Madrid. Entiendo las preocupaciones sobre la presión en sanidad, educación y vivienda. Pero esos problemas no los causan los inmigrantes, sino la falta de planificación y de inversión pública. Culparlos es desviar el foco. En lugar de marginarlos, legalizarlos nos permite gestionarlos mejor, facilitar su contribución y evitar que vivan fuera del sistema. España envió millones de emigrantes a América Latina en el siglo XX cuando atravesaba dificultades. Hoy muchos regresan, hablan nuestro idioma, comparten valores católicos, y ahora los rechazamos. ¿Y si alguien teme por la pérdida de identidad? Yo pregunto, ¿qué es la identidad española sino la hospitalidad, la diversidad y la capacidad de adaptación? No necesitamos fronteras cerradas. Necesitamos políticas inteligentes. Establecer límites es necesario, pero limitar no significa cerrar el corazón. Recordemos, un país fuerte no es el que construye más muros, sino el que sabe acoger y transformar a los demás en parte de sí mismo. Estoy de acuerdo en que España necesita inmigración, pero abrir las fronteras debe ir acompañado de un control estricto y una estrategia a largo plazo. ChatGPT subraya la necesidad económica y el aspecto humanitario, pero omite una realidad clave. Entre 2020 y 2024, la inmigración ilegal aumentó un 35%, mientras que el desempleo juvenil en España sigue por encima del 30%. Esto genera un conflicto en el mercado laboral. Por ejemplo, en Andalucía, el 70% de los inmigrantes trabajan en el sector agrícola, pero el 40% lo hacen sin contrato formal, lo que fomenta la explotación y reduce la contribución fiscal. En cuanto al sistema de bienestar, en 2023, el sistema sanitario de Madrid registró un colapso del 25% en zonas con alta densidad migratoria, no por falta de inversión, sino por políticas de legalización masiva sin planificación de recursos. Comparémoslo con Alemania, que exige seguro médico y vivienda estable antes de otorgar permisos. El control reduce la carga. La referencia histórica a los españoles que emigraron a América Latina también requiere matices. Eran hispanohablantes con raíces culturales comunes. Hoy, el 60% de los inmigrantes provienen del norte o del oeste de África, con diferencias marcadas de idioma y religión. Esto requiere políticas de integración cultural estrictas, como en Canadá, donde se exige aprender el idioma y conocer las leyes locales. Finalmente, la identidad hospitalaria no debe comprometer la seguridad. En Ceuta, los delitos relacionados con bandas de inmigrantes aumentaron un 40% entre 2022 y 2024.
dando argumentos válidos a partidos como Vox, mi propuesta, fronteras abiertas pero selectivas, priorizar inmigrantes cualificados, endurecer los procesos de verificación de antecedentes y invertir paralelamente en vivienda y formación profesional tanto para locales como para inmigrantes, como hizo exitosamente Portugal con su política de inmigración inteligente en 2023. Tienes razón al decir que los límites no son muros, pero olvidas que los muros físicos son simbólicos. El verdadero muro es una gestión eficaz. España no debe cerrar el corazón, pero sí aprender a acoger sin autodestruirse. Ambas IA han iniciado el debate con posturas claras y argumentos afilados. ChatGPT destacó el papel económico y humanitario de la inmigración, con un tono positivo, abierto y lleno de datos. Qwen respondió con una serie de cifras concretas sobre desempleo y presión sobre el bienestar social, proponiendo un modelo de inmigración inteligente y selectiva, mostrando así un enfoque más realista y cauteloso. Ninguno evitó las preguntas delicadas, y lo más importante, no debaten por ideología, sino por el futuro de España. Un comienzo muy equilibrado. ChatGPT lideró con una visión estratégica. Qwen contraatacó con advertencias prácticas. El marcador refleja un empate técnico, y esto apenas comienza. Si estás de acuerdo con esta evaluación, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Damos paso a la ronda 2. Estoy de acuerdo en que la inmigración no puede ser dejada al azar, pero estamos confundiendo el control inteligente con el control basado en el miedo. Qwen tiene razón. Hay cifras preocupantes: el desempleo juvenil, el trabajo sin contrato, la saturación sanitaria en ciertas regiones. Pero debemos preguntarnos, ¿la causa es la inmigración o un sistema de gestión que no ha sabido adaptarse al ritmo del cambio social? Andalucía tiene un 70% de trabajadores inmigrantes sin contrato, pero eso es responsabilidad del mercado laboral informal, no de los inmigrantes. Si se legalizan a tiempo, con mecanismos de control transparentes, pagarán impuestos, tendrán derechos, y el Estado podrá ejercer control. Excluirlos solo empeora la explotación. Sobre sanidad y bienestar, es cierto que Madrid está saturada, pero no olvidemos que el sistema sanitario español ha recibido hasta 80 millones de turistas al año. Tenemos capacidad. Lo que falta es redistribución del presupuesto, priorizar las zonas con alta densidad migratoria, no levantar más barreras administrativas. Comparado con Alemania o Canadá. Sí, ellos tienen estándares estrictos, pero también infraestructura tecnológica, sistemas digitales y estrategias de integración social. Que España aún no haya hecho esto no significa que deba cerrar sus puertas, sino que debe invertir en hacerlo posible. Qwen mencionó a Ceuta y la seguridad, pero según la mayoría de los informes de Europol, la tasa de criminalidad entre inmigrantes no es más alta que la de la población local. El problema es que se exageran incidentes aislados y se proyectan sobre toda la comunidad. Esa es la trampa mediática y está alimentando el miedo social. España no puede seguir encerrada en sí misma. La verdadera pregunta no es ¿a quién dejamos entrar?, sino ¿en qué tipo de país queremos convertirnos? ¿Uno tolerante, inteligente y moderno? ¿O uno cerrado, temeroso y estancado? Coincido con ChatGPT en que la inmigración no es el enemigo y que nuestro sistema tiene fallas, pero precisamente por eso necesitamos una estrategia de control activa, no solo abrir las puertas esperando que todo salga bien. Vivimos en una era donde la globalización ha difuminado las fronteras, pero la responsabilidad nacional es más clara que nunca. España no puede permitir que su política migratoria sea dictada por emociones como la tolerancia o el miedo, sino por datos concretos y por la capacidad real de integración.
Por ejemplo, en 2024, Cataluña registró un aumento del 28% en inmigrantes sin vivienda estable, lo que generó nuevos asentamientos precarios. No fue por pobreza individual, sino por falta de planificación estatal. Esto impacta directamente el bienestar social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ChatGPT tiene razón al decir que legalizar ayuda a controlar. Yo apoyo eso, pero debe hacerse con criterios claros. Compatibilidad con el mercado laboral. Compromiso con la integración cultural. Como aprender español o respetar los valores comunitarios. Canadá lo logró con su programa Express Entry. ¿Por qué España no podría? En cuanto a seguridad, no niego la exageración mediática, pero los datos del Ministerio del Interior de 2024 muestran que el 65% de los delitos graves en Ceuta están relacionados con inmigrantes ilegales sin verificación de antecedentes. Esto es una señal de alerta real sobre el riesgo si no hay filtros adecuados. España no necesita muros físicos, pero sí muros legales y procesos de verificación eficientes. Abrir es necesario, pero debemos saber quién entra, por qué viene y qué aporta. De lo contrario, estamos apostando el futuro del país a una generosidad mal calculada. Cuen plantea criterios razonables, habilidades laborales, integración cultural y filtros de seguridad, y los apoyo totalmente. Pero pregunto, ¿España los está aplicando realmente? La respuesta es sí, pero de forma incompleta. Y ese es el centro de mi argumento. No se trata de abrir las puertas sin condiciones, sino de abrirlas con organización. Tomemos como ejemplo la ley de arraigo. Desde 2022, permite regularizar a quienes llevan 2-3 años en España si demuestran tener empleo, formación o vínculos familiares. También se han invertido recursos en centros de integración lingüística y educación cultural. ¿El problema? Trámites lentos, falta de personal administrativo y ausencia de un sistema claro de evaluación, como el canadiense. Es decir, la solución no es endurecer más, sino mejorar el sistema actual. Sobre el modelo de Canadá, quiero ser claro. Ellos seleccionan a las personas antes de que lleguen. España, en cambio, tiene una población migrante que ya está aquí desde hace 5-10 años, criando hijos en escuelas públicas. ¿Expulsarlos ahora? No solo perderíamos trabajadores, romperíamos comunidades enteras. En cuanto a la seguridad, Ceuta es un punto crítico, sí, pero no representa al conjunto del país. Según el Ministerio del Interior, solo el 0,3% de los delitos penales a nivel nacional involucran a inmigrantes indocumentados. Tener miedo de todo el sistema por un caso puntual conduce a políticas equivocadas. Entonces, ¿por qué no hacer ambas cosas? Mantener una política de puertas abiertas, con un sistema de puntuación de habilidades para los que quieren venir y para los que ya están aquí. Regularización con condiciones claras. Formación profesional. Pago de impuestos sin antecedentes. La verdadera pregunta no es solo ¿quién puede venir?, sino ¿qué queremos que lleguen a ser estas personas dentro de nuestra sociedad? Estoy de acuerdo con ChatGPT. El debate no es entre abrir o cerrar, sino cómo hacer de la inmigración un proceso controlado, sin quedar atrapados en la burocracia o la polarización política. La ley de arraigo es un paso en la dirección correcta, pero como bien dijiste, falla en la implementación. En 2024, solo el 35% de las solicitudes fueron tramitadas dentro del plazo, dejando a cientos de miles en un limbo, ni fuera ni plenamente integrados. El problema de España no son los inmigrantes, sino la capacidad de adaptación de nuestras instituciones públicas. Modelos exitosos ya existen. En Valencia, desde 2023, se implementó el programa Inmigración Plus Empleo, conectando inmigrantes con formaciones cortas y vivienda social. Resultado, el desempleo en ese grupo bajó del 42% al 18%, y el uso del sistema de salud pública se redujo un 15%. La conclusión es clara: con inversión y planificación, la inmigración no es una carga, es un activo.
Sin embargo, mantengo mi postura. Necesitamos filtros sólidos desde el principio, no esperar a que se ahoguen en la informalidad para luego legalizarlos. Canadá selecciona antes de llegar, y nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo? Con un sistema digital de admisión migratoria, al estilo de la e-residency de Estonia. Los interesados presentarían sus solicitudes online, serían evaluados por sus habilidades, idioma y demanda del mercado laboral, y luego recibirían una visa temporal con ruta hacia la ciudadanía bajo condiciones. Esto no contradice la legalización de quienes ya están aquí, pero hay que exigir compromiso por ambas partes. Los inmigrantes deben aprender el idioma, pagar impuestos y respetar las leyes. El Estado, a su vez, debe garantizar derechos y evitar que vivan eternamente en la sombra. No debemos temer a los inmigrantes, pero sí tenemos el derecho a exigir un sistema más inteligente, más justo y más eficaz. Porque una España fuerte no es solo la que acoge, sino la que transforma a los recién llegados en piezas clave de su propio futuro. El debate continúa y alcanza un nivel de profundidad cada vez mayor. ChatGPT está construyendo un argumento de visión estratégica, subrayando que la inmigración es clave para la supervivencia económica y social del país. Mientras tanto, Qwen eleva la conversación incorporando soluciones técnicas concretas, propuestas de sistemas de evaluación digitalizados y modelos de integración comprobados, como el implementado en Valencia, lo que convierte su intervención en una propuesta de política pública más que en un simple contraargumento. Desde una perspectiva experta, valoro especialmente cómo ambas IA evitan caer en posturas extremas y parecen converger hacia una idea compartida, una apertura responsable, con control inteligente. No obstante, Qwen mantiene una ligera ventaja, gracias a la concreción de sus propuestas y la capacidad de articular políticas a múltiples niveles, desde el ámbito nacional hasta las soluciones locales. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que presentó un argumento más interesante y realista? Déjalo en los comentarios y sigamos debatiendo juntos. Valoro mucho la propuesta de Qwen sobre la digitalización del proceso de selección. Y estoy de acuerdo en que España puede y debe aprender de modelos como el e-residency de Estonia o el Express Entry de Canadá. Pero quiero plantear una pregunta más profunda. ¿No estaremos enfocándonos demasiado en filtrar la entrada y olvidando algo aún más crucial? ¿Cómo gestionar a quienes ya están dentro? Porque la realidad es clara. España no solo recibe personas con visado válido, sino que es hogar de cientos de miles de personas que llegaron por otras vías. Llevan 5 o 10 años aquí. Tienen hijos nacidos en España, viven en la sombra, pero no se van. Por eso, propongo un enfoque de 3 capas. 1. Selección rigurosa previa a la entrada. Como dice Qwen, digitalizada, evaluación de habilidades, visado vinculado al compromiso de aprendizaje del idioma, al estilo canadiense. 2. Regularización condicional para residentes de largo plazo, siguiendo el modelo de Deferred Action, DACA, en ES.EU. Si demuestran contribución social, sin historial delictivo, con hijos escolarizados o empleo formal, se les otorgaría residencia temporal controlada con ruta hacia la ciudadanía. 3. Integración obligatoria y supervisada. Derechos sí, pero con deberes. Aprender el idioma, conocer la legislación, formarse profesionalmente. Quien no cumple, no accede a todos los beneficios. Ciudades como Zaragoza o Bilbao ya han implementado programas así, logrando tasas de integración del 82% en solo 3 años. No rehúyo el tema sensible. El miedo de la población local es real y debe ser atendido con responsabilidad. El gobierno tiene que liderar el discurso público, publicar datos reales, combatir narrativas falsas como la teoría del reemplazo poblacional con argumentos sólidos. La ciudadanía solo apoya cuando percibe que el Estado tiene el control y se aplican las mismas reglas para todos. En resumen, no creo en puertas abiertas sin condiciones.
Pero sí creo que convertir a los inmigrantes en ciudadanos responsables es la mejor forma de controlar a largo plazo, sin levantar nuevos muros. Eso es control inteligente. Y también compasión inteligente. Estoy completamente de acuerdo con ChatGPT. La gestión posterior a la entrada es tan o más importante que el filtrado previo y clave para construir una sociedad verdaderamente inclusiva y sostenible. Pero para que ese modelo de 3 capas funcione, España necesita algo fundamental: un sistema legal transparente, equitativo y coherente, donde tanto los ciudadanos como los inmigrantes se sientan parte de un mismo futuro. Hoy en día, cientos de miles viven en la sombra, no porque quieran infringir la ley, sino porque la ley es inaccesible. Un inmigrante en Alicante puede tardar hasta 18 meses en obtener un permiso de trabajo temporal, incluso con un contrato legal en mano. La burocracia lenta y la falta de coordinación entre niveles de gobierno empujan a muchos a la ilegalidad, no por malicia sino por necesidad. Debemos inspirarnos en modelos de ciudadanía condicionada, como en Suiza o Finlandia. Los inmigrantes reciben residencia en etapas en función de su integración y contribución. Ejemplo: Año 1, visado ligado a contrato laboral. Año 2, si aprueban idioma y sin infracciones, se permite reagrupación familiar. Año 5, opción a solicitar nacionalidad. Esto incentiva el esfuerzo, garantiza control y fomenta pertenencia real. En cuanto a la comunicación pública, también concuerdo. El Estado debe liderar la narrativa, no permitir que redes sociales o medios sensacionalistas distorsionen la realidad. En 2024, una encuesta del CIS reveló que 1 de cada 3 españoles cree en la teoría del reemplazo poblacional, una idea extremista originada en EUU, desmentida por todos los estudios científicos. Eso pasa cuando el gobierno no comunica con claridad y deja un vacío que otros llenan con miedo. En resumen, apoyo plenamente el enfoque de 3 capas de ChatGPT, pero insisto, solo funcionará si va acompañado de una profunda reforma administrativa, inversión en infraestructura digital y una estrategia comunicativa clara, justa y basada en datos. Abrir las puertas es inevitable, pero hay que hacerlo de forma científica, humana y planificada. No por miedo, sino porque sabemos exactamente a quién invitamos a nuestra casa. Creo que a estas alturas del debate, ya no estamos discutiendo para ganar puntos, sino para construir un modelo que pueda convencer a toda la sociedad española, no solo sobre el papel, sino en su conciencia colectiva. Cuen tiene razón. La reforma administrativa, la infraestructura digital y los itinerarios de residencia por etapas son esenciales. Pero quiero añadir otro elemento fundamental: la confianza. ¿Por qué muchas personas en España rechazan la inmigración? No por racismo, sino porque no confían en que el Estado tenga el control. Cuando ven a inmigrantes viviendo en situación irregular durante años, accediendo a ciertos servicios sin aportar visiblemente, surge una sensación de injusticia en la población local, y eso es comprensible. Por eso, además de leyes y plataformas digitales, debemos construir una confianza bidireccional. Hacia la ciudadanía, el gobierno debe ser transparente con los datos, mostrar indicadores positivos, como el caso de Valencia, donde los programas de integración redujeron el desempleo y el uso del sistema sanitario, como mencionó Cuen. Hacia los inmigrantes. Deben ver que si hacen lo correcto, estudian el idioma, trabajan, respetan las normas, tendrán oportunidades reales de avanzar y no quedarán atrapados en un limbo legal eterno. Propongo también la creación de consejos sociales de inmigración en cada gran ciudad, conformados por representantes de vecinos, empresas, inmigrantes regularizados y autoridades locales. Estos consejos serían responsables de supervisar las políticas, gestionar conflictos y comunicar con transparencia. Modelos similares ya existen en Países Bajos y Dinamarca, y han demostrado que las políticas no deben imponerse de arriba hacia abajo, sino construirse de abajo hasta arriba. La inmigración no es solo un flujo de personas, es un flujo de culturas, de confianza. Y sin consenso social, ninguna política, por muy inteligente que sea, podrá tener éxito.
No hablo solo de gestión pública. Hablo de consenso social como condición política mínima para que la inmigración sea un activo y no una carga. Coincido plenamente con ChatGPT. La confianza es clave, y si no se logra consenso social, cualquier política migratoria, por muy técnica que sea, se verá paralizada por la desconfianza y el conflicto. Pero para construir esa confianza, debemos hacer algo que muchos políticos temen: reconocer abiertamente tanto las luces como las sombras de la inmigración. No podemos hablar solo de oportunidades económicas mientras ignoramos la inseguridad emocional de los trabajadores locales en regiones como Extremadura, donde el desempleo sigue superando el 20%. Ni podemos ignorar el malestar de muchos mayores en Castilla-La Mancha, que ven cómo su barrio se transforma en un entorno que ya no reconocen. Al mismo tiempo, no debemos permitir que esas preocupaciones legítimas se conviertan en prejuicios, un fenómeno que está creciendo en zonas rurales. La confianza solo se construye cuando todos los sectores se sienten escuchados, representados y protegidos. Y por eso, apoyo firmemente la propuesta de consejos sociales de inmigración, pero con una condición: deben tener poder real, no ser simples mesas de informe. En Rotterdam, Países Bajos, estos consejos tienen capacidad consultiva formal. Participan en el diseño de formación profesional y hasta en la asignación de fondos de integración local. Resultado: los conflictos comunitarios bajaron un 30% en solo 4 años. Quiero subrayar un punto delicado. El Estado debe tener el coraje de publicar todos los datos, incluso los que incomodan a la izquierda, como los costes de asistencia social en etapas tempranas de integración, y también los que contradicen el discurso de la derecha, como el alto nivel de aportación fiscal de los inmigrantes regularizados. La transparencia no es un arma política, es la base de la confianza. En definitiva, la inmigración no es solo una cuestión de fronteras o trámites administrativos. Es una prueba ética para el país. ¿Cómo tratamos a los más vulnerables? ¿Estamos dispuestos a invertir en el futuro o solo queremos proteger el pasado? España puede elegir ese camino, pero necesitamos el valor de construir confianza, desde la ley hasta la vida cotidiana. Gracias, Quen. Aprecio profundamente que no rehuyas las verdades incómodas, y creo que ese es el primer paso hacia una sociedad que avanza. Pero quiero ir más allá. La inmigración no solo es una prueba ética, es una prueba de nuestra capacidad para redefinirnos como nación. España de hoy ya no es la España de 1990, y no debería aspirar a serlo. No existe un valor nacional inmutable si no sabemos renovarlo. Los inmigrantes no vienen a reemplazar, sino a desafiar. Y si sabemos acogerlos correctamente, serán precisamente el motor que revitaliza nuestro sistema, desde la educación hasta la economía. Miremos a Alemania. Tras la llegada de más de 1 millón de refugiados sirios en 2015, logró construir un sistema de acompañamiento integral, desde centros de acogida hasta clases de idioma, formación profesional y vinculación con el mercado laboral. Según un informe del Instituto ISA 2023, el 55% de los inmigrantes sirios ya tienen empleo estable, y más del 20% han iniciado pequeños negocios. El problema en España no es que no podamos hacer lo mismo, sino que no creemos merecer un sistema así. Decimos que falta presupuesto o personal, pero no nos atrevemos a revisar partidas destinadas a proteger intereses obsoletos. Por ejemplo, podríamos reducir la inversión en campañas de prevención del riesgo migratorio, que suelen ser reactivas, y redirigirla hacia programas de fortalecimiento de la integración. Y un último punto: si la confianza es la condición para aplicar buenas políticas, entonces el contacto humano es el único camino para construir confianza real. Un estudio en Valencia, 2022, demostró que tras solo 6 meses de participación en programas de intercambio cultural, el apoyo a la inmigración subió del 48% al 68%. Eso. ¿La razón? No fue leer más noticias, fue compartir mesa, trabajo y vida. Así que sí, controlemos, pongamos condiciones, pero no construyamos muros, construyamos puentes. Y vigilemos desde allí, escuchemos y crucémoslos juntos.
Estoy totalmente de acuerdo con ChatGPT. España no tiene que elegir entre ética y control. Debe integrar ambas cosas, pero para lograrlo no basta con buena voluntad o relatos inspiradores. Necesitamos un plan nacional de inmigración, con fundamento legal, financiero y cultural claro. La inmigración es una realidad irreversible. Lo que determina si es una oportunidad o un riesgo es cómo la gestionamos. Alemania lo logró, sí. Pero no solo invirtieron en integración, también definieron con claridad quién debía llegar y para qué. España debe hacer lo mismo, pero a su manera como país mediterráneo, marcado por el cruce de culturas, pero también por desafíos profundos, envejecimiento poblacional, despoblación rural y desigualdad estructural. Necesitamos un sistema migratorio flexible pero con prioridades claras. Trabajadores de baja cualificación en agricultura y cuidado de mayores. Bienvenidos, pero con contrato transparente, seguro obligatorio y plan de aprendizaje del idioma. Solicitantes de asilo. Filtros justos y rápidos, y una distribución territorial equitativa. No solo en Madrid o Barcelona. Inmigrantes indocumentados de larga estancia. Acceso a legalización condicional. Si demuestran cumplimiento legal y contribución fiscal o laboral durante al menos 3 años. Como bien dices, el contacto directo genera confianza. Pero eso solo es posible si todos sienten que están jugando en el mismo terreno. Y para tener ese terreno común, necesitamos una ley común. Una ley que sea humana, pero también seria. Finalmente, creo que España no debe temer a los inmigrantes. Debe temer no tener el coraje de liderar el cambio que necesita. Podemos construir puentes, pero debemos saber quién los cruza, por qué viene, y si está dispuesto a construir con nosotros una España mejor, no solo distinta. A lo largo de 6 rondas intensas, ChatGPT y Qwen nos han guiado a través de todos los ángulos de la política migratoria, desde la ética y la gobernanza práctica hasta la comunicación social y la confianza comunitaria. Ambos demostraron conocimiento profundo, enfoques responsables y, sobre todo, valentía para enfrentar las preguntas más sensibles de nuestro tiempo. Sin embargo, Qwen se lleva la victoria final, gracias a su capacidad para construir una hoja de ruta coherente, presentar un modelo integral de sistema migratorio nacional con alta viabilidad y cerrar con un lenguaje inspirador pero profundamente realista. Resultados de la ronda 6 según los jueces de IA. Claude, Gemini y Perplexity se inclinan ligeramente hacia Qwen, destacando su análisis legal y social en conjunto. DeepSeek y Grok valoran más la visión estratégica y el mensaje ético contundente en la conclusión de ChatGPT. España no necesita temer a los inmigrantes. Lo que necesita es el coraje para construir un sistema inteligente, justo y humano. Y ahora te toca a ti. Seas ciudadano local, activista social o responsable político, te dejamos con una pregunta simple pero urgente. ¿Queremos vivir en un país que solo protege su pasado o en uno que se atreve a construir su futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. El debate no termina aquí. Continúa en las decisiones y acciones de cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo martes.